Alemania ha entrado en recesión. Una economía entra en recesión cuando se producen dos trimestres consecutivos de disminución del Producto Interior Bruto. Esta es la situación de Alemania y es el resultado, el reflejo de las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Alemania dependía en un 60% del gas ruso. Es verdad, este invierno nos han producido las restricciones de gas que se llegaron a pronosticar, no ha habido las grandes desgracias que se auguraban en Europa, pero, atención, para una economía dependiente en un 60% del gas ruso, en estos momentos la factura energética es más cara. Y en una economía industrial esto tiene un precio, y el precio es la recesión. Por el contrario, en los países del sur de Europa se están produciendo crecimientos de la economía superiores a lo previsto hace unos meses. Recordemos que también aquí tuvimos augurios de recesión. Recordemos que incluso había quien jaleaba estos augurios, y sabemos también que la recesión no se ha producido en el sur de Europa. Datos: Portugal, crecimiento en lo que llevamos de año del 1,6%. España, crecimiento del 0,5%, superior a las previsiones. Italia, que dependía mucho también del gas ruso, crecimiento del 0,5%. Y Grecia, crecimiento del 6% el año pasado. Grecia, la economía más desgraciada de la Unión Europea hace 10 años, cuando fue literalmente intervenida en medio de un auténtico drama social y político. En estos momentos está creciendo de una manera muy importante. ¿Por qué Alemania entra en recesión y el sur de Europa crece? Bien, pues porque los costes económicos inmediatos de la guerra repercuten más fuertemente en el centro-norte de Europa que en el sur. Y ello es así porque la economía alemana, como les he dicho, dependía mucho del gas ruso, gas más barato que el que hoy llega a Europa, y porque el peso de la industria en su economía es muy importante. Las grandes industrias alemanas en estos momentos están produciendo con costes más elevados. Por el contrario, las economías del sur de Europa tienen, evidentemente, cuotas importantes de actividad industrial, pensemos en el caso del norte de Italia, pero sin embargo son economías en las que los servicios son más importantes y que en algunos países, como es el caso de España o por ejemplo el caso de Grecia, el peso del turismo es muy importante en su Producto Interior Bruto. Y ello explica pues que la dinámica sea de crecimiento en el sur de Europa. Casi no nos lo creemos, ¿verdad? No nos lo creemos porque el garrotazo de 2008 fue tan duro que nos ha impreso, creo, en nuestra psicología la idea de que cada vez que se produzca un movimiento sísmico en la economía europea, los primeros damnificados seremos los países del sur de Europa. Pues bien, vemos que en esta situación no está ocurriendo así por el momento, porque cuando en la economía europea se produce recesión en Alemania, todo el mundo más o menos debería estar alerta. Sin embargo, vemos en este periodo de campaña electoral como prácticamente no se ha hablado de economía. ¿Ustedes han oído hablar de economía en esta campaña electoral que ahora concluye? No. ¿Han oído ustedes hablar de los costes de la energía? No. ¿Han oído ustedes hablar de los problemas económicos globales de Europa? No. ¿Han oído ustedes hablar del debate que se ha abierto en Bruselas, por ejemplo, sobre la necesidad, como consecuencia de la recesión alemana, de ralentizar la agenda verde, la agenda ecologista europea? No. Y este no nos podría llevar a la siguiente pregunta, exactamente de qué hemos estado discutiendo durante estos 15 días. Bueno, aquí cuidado con caer en una tentación, que es pensar que una campaña electoral es un foro griego, es el ágora griega idealizada de unos señores con la túnica blanca discutiendo
pausadamente y de manera muy razonada sobre los problemas de la comunidad. Hace ya bastante tiempo que las campañas electorales no son eso, si es que algún día llegaron a serlo. Hoy las campañas electorales, con la aceleración de los dispositivos de comunicación, son básicamente campañas de carácter emocional. Y pienso que esta campaña que ahora se cierra, pues ha sido básicamente esto. Una campaña en la que yo personalmente he visto al Partido Socialista a la defensiva y el Partido Popular a la ofensiva, pero sin hablar de economía, sin hablar de cuestiones, digamos, objetivas, sino buscando resortes emocionales para restar legitimidad al adversario. Y esta campaña concluye pues con un poco de barro, con bastante barro, con ruido, con acusaciones de compra de votos, intervenciones de la Guardia Civil, acusaciones cruzadas entre los partidos, el tema de Melilla de fondo, que creo que es el más importante, una situación que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha descrito con la siguiente palabra: una mascletá final para el PSOE. Mascletá, ustedes saben que la mascletá es una línea de petardos que alguien une entre sí, uniendo las mechas, y enciende, lo hace estallar previo encendido de la mecha principal. No sé si es la metáfora más correcta para definir la situación de estos días, porque daría a entender de que alguien efectivamente ha cogido los petardos, los ha unido entre sí y intencionadamente los ha hecho estallar. Más bien deberíamos creer que las actuaciones de la Guardia Civil, las denuncias en curso, pues obedecen a la ley de la casualidad, es decir, que todas estas cosas se han concentrado en los 2 últimos días de la campaña porque el azar así lo ha determinado. Bien, ahora ya, sin ironías, concluye la campaña electoral. Los días de reflexión ya no son tampoco lo que eran. Mañana, hoy sábado mejor dicho, habrá ruido. El domingo habrá ruido y será responsabilidad de cada uno de nosotros saber discernir el ruido de lo que consideramos más importante y más objetivo. Buena suerte el domingo, a reflexionar y a votar.